Bueno, vamos a tener el día de hoy la sesión completa de lo que viene a ser el manejo de la hipertensión arterial con este concepto de farmacocardio, que es el inicio de un material completo que voy a hacer de antiarrítmico, medicamento de insuficiencia cardíaca, endocarditis y demás. Pero inicialmente, por la alta demanda que había de hipertensión, estamos teniendo este previo, ¿no? Así que bueno. Farmacocardio. Antes que nada hay que entender para hipertensión arterial cuál viene a ser el concepto. El concepto que dan tanto la ACC y la AJA o incluso las guías europeas es que la hipertensión arterial viene a ser como una elevación persistente de nuestra misma presión por encima de valores que son considerados normales. Ahora, ¿cuáles vienen a ser valores supuestamente normales? Muy posiblemente como del libro o como yo le decía, son los signos virtuales que uno ya lo coloca en automático, ¿no? 120, 80. Y sí, aparentemente esos son los valores normales, pero nosotros podemos ver que según la terminología de lo que viene a ser, vamos a tener valores, por ejemplo, de que cuando vamos a tener una presión elevada, ya una presión sistólica y una presión diastólica, ¿de cuánto? Una presión sistólica por encima de 130 y una presión diastólica por encima de 80. Ya esto se lo puede marcar como pacientes que tienen una hipertensión arterial y en estos casos puede venir a ser, por ejemplo, si tenemos una crisis hipertensiva, que es algo tan popular, y seguramente ustedes saben que una crisis hipertensiva, ¿ya? Se divide en dos. Esto hasta el guardia del hospital sabe. Se divide en dos. Uno es una emergencia y el otro es una urgencia. ¿Cuál es la característica? Daño a órgano blanco y aquí no hay daño a órgano blanco. Bueno, tal vez al revés lo te quedó. Daño, no daño. Pero también hay que tener consideraciones que ahora la AJA ha hecho una subdivisión. Entonces nosotros podemos tener una crisis hipertensiva con presiones de 180, 110, 120, cuando nosotros ya hablábamos de crisis hipertensivas anteriormente con valores de 180, mayor a 180 y mayor a 110. ¿Ya? Pero acá que viene a ser de que hay una nueva clasificación donde hay crisis, emergencia hipertensiva y viene a ser ni siquiera una emergencia hipertensiva, ya no hay urgencia. Lo que principalmente dicen ya es que puede venir a ser una crisis hipertensiva, pero es asintomática. O sea, hay elevación de la presión, tenemos presiones así 180, 120, pero el paciente está asintomático. ¿Ya? O puede estar asintomático, ¿ya? Pero un poquito elevado, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, ya el concepto urgencia aún se utiliza, pero ya no es el principal como característica para la clasificación. Se utiliza aún, pero ya no es el principal. Aquí nosotros vamos a ver que parte de esta tabla, la hipertensión arterial, como les decía, históricamente, crisis hipertensiva, hasta el guardia lo sabe decir así. ¿Qué refiere? Presiones arteriales, como les había dicho, con o sin daño. Esto históricamente. Todo el mundo que está, o todo el personal de salud, lo define de esta manera hasta el día de hoy. Pese a que hay tantas guías que utilizan nuevos conceptos y algunos conceptos son nuevos para dar distintos tipos de manejo o tratamiento. Entonces, esto de acá viene a ser, por ejemplo, hay marcadamente una elevación sin evidencia de daños nuevos o que pueden empeorar los órganos dianos. O sea, ya había un daño, pero lo están empeorando. ¿Por qué viene a ser esto? Porque aquí están valorando ya las comorbilidades. Vamos a ver que esto hace mucho énfasis con el tratamiento, ya el tratamiento definitivo relacionado con qué? Con diabetes mellitus principalmente. Ahora, por ejemplo, hay algunos conceptos que son distintos que están aquí corregidos. La terminología objetiva es emergencia hipertensiva, aquí tenemos uno, una presión asintomática marcadamente, esto es importante, marcadamente elevada, o sea, bien elevada, pero está asintomático, ¿ya? Y una presión elevada asintomática. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿El marcadamente? Sí, pero principalmente miren pacientes hospitalizados. Aquí no se llega a clasificar, el AJA no llega a clasificar a tu abuelita, a tu abuelito que tiene la presión alta en casa y se les disparó. ¿Por qué? Porque normalmente ya lo que sucede es que
dice este estudio de que la emergencia hipertensiva, por ejemplo, llegaban 10 pacientes con emergencia hipertensiva con daño o sin daño de órgano diana, órgano blanco, pero lo que más había, lo que más abundaba, eran los pacientes hospitalizados, ya asintomáticos. ¿Qué significa? Ingresaron por una neumonía, eran pacientes ya con hipertensión, con su losartán, y estando internados tenían presiones de 180, pero estaban tranquilos. Entonces, al menos a mí, en mi experiencia, pero yo no puedo hacer ciencia en mi experiencia, esto es un factor súper real, porque van a ver ustedes, si es que uno están haciendo prácticas o trabajando, de que van a tener muchos pacientes, de que los van a tener hospitalizados y que por más que tengan su losartán, van a tener presiones de 180, pero están normales. Entonces, ¿por qué viene a hacer eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para terminar definiendo de manera objetiva, por así decirlo, el concepto, ya esto se va a clasificar en tres. ¿Cuáles son los tres? Aquí resumidito: emergencia hipertensiva, presión arterial asintomática marcadamente elevada y presión elevada asintomática en pacientes hospitalizados. Ahora, esta de aquí también son pacientes hospitalizados, pero lo que quiero que se acuerden, marcadamente. O sea, una presión bien alta, o sea, a un 180, 110, 120, como es una emergencia hipertensiva. ¿Ya? Pero la diferencia es que de este, el segundo con el tercero, que aquí sus presiones son 130, 80 o 150, pero la diastólica está normal. Ahora, otra diferencia. Aquí en este de acá hay evidencia de daño nuevo o empeoramiento de órgano diana. ¿Qué significa? Aquí tu paciente te llega con una ACV, evidencia de daño nuevo o empeoramiento de órgano diana. ¿A cuál sería el órgano diana? Las retinopatías, el ojito, retina, ¿ya? O el riñón. Vamos a hacerlo el dibujo del riñón. O el dibujo del riñón. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Aquí ya hay daño o empeoramiento. Ya lo que antes se decía como emergencia cuando viene el paciente con su infarto o con su ACV, ahora se dice emergencia. Y urgencia se decía cuando no había daño, pero ahora esa urgencia se le define con una presión asintomática marcadamente elevada. Otro nombre. ¿Ya? Y que igual puede haber esta sin evidencia de daño nuevo o que puede tal vez haber un poco de empeoramiento del órgano diana porque ya vienen antecedentes con un paciente de que es hipertenso de larga data y que, bueno, puede ser que esté progresando su lesión a nivel renal, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando. ¿Hasta aquí todo claro? Todo claro. Entonces, ¿con qué seguimos? Hay que entender los mecanismos de la hipertensión. Mecanismo de la hipertensión, esto lo habíamos hablado ayer. Presión arterial, ¿qué viene a ser? Es el concepto del gasto cardíaco, que quiere decir el volumen que sale de la aorta, el volumen circulatorio, ¿ya? Y la resistencia vascular periférica, que quiere decir la resistencia que dan los vasos para evitar que la sangre se dispare. Es como que tienen, es la presión por la que va, porque las arterias y las venas no son completamente redondas, son prácticamente espacios virtuales que cuando pasa la sangre lo va abriendo, ¿ya? Y el gasto cardíaco es el concepto entre el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular periférica, la estructura como tal del vaso y su función del vaso, que es contener. Entonces, sencillito. Entonces, estos factores nos van a determinar lo que viene a ser completamente la hipertensión arterial o la presión arterial. ¿Cómo se clasifica? Esto es una clasificación un poco, tal vez que no la han debido ver. Capaz lo que deben conocer es, pero quiero mostrarles esta clasificación, que incluso a mí dentro del internado, hace 3 años atrás, sí, creo que 3 años atrás, lo que me pedían recitar, si querían que la cantemos, era esta, ya en medicina interna, o sea, internistas, ya actualizados, nos seguían pidiendo que cantemos esta clasificación de la hipertensión. ¿Y en qué consiste? Como decimos, la presión como del libro, 120/80, normal,
120, 129, 80, 84, le doy un truco, va sumando de 9 en 9, prácticamente como que va en 9, digamos, ¿no? Normal elevada de 130 a 139, aquí va en 4 en 4. Hipertensión grado 1 es como que hace el doble. De 140 ya no es 149, a 159, 90, 99. Grado 2 ya no es hasta 169, el doble, 160, 179. Y grado 3, mayor 180, mayor 110. Esto prácticamente con la que nos estamos quedando. Y aquí hay algo nuevo, hipertensión sistólica. Pero miren esta actualización, ¿de qué año es? 2003. Es del 2003. Ya, entonces es un poco obsoleta. Igual nos puede servir de parámetro, ¿no? Igual nos puede servir porque hay muchos que aún se manejan con esto. Pero esta clasificación, que es la más actualizada, que utiliza la AJA, ya que, por ejemplo, esta clasificación aún no está en el Harrison como tal, tiene algunas pequeñas diferencias con estos valores. Tenemos una normal, menor de 120, menor de 120, menor de 80, elevada entre 120 y 129. Cuando nosotros teníamos la óptima era esta, y la normal vendría a ser esta, ¿ya? Pero aquí esto es elevado, ¿no? 120 a 129. Y aún sigue siendo la diastólica menor a 80. Hipertensión grado 1, 130 a 139. Ya no es de 130 hasta 149. 80 a 89 y grado 2 mayor a 140. Y aquí ya no hay grado 3. ¿Ya? Y el grado 2 decíamos que era de 140 hasta 159. Entonces vemos que hay diferencias ya que son bien marcadas cuando estamos hablando de impresión. Y crisis hipertensiva mayor a 180, mayor a 120 o incluso mayor a 110. ¿Por qué está regulado esto? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y como habíamos visto el día de ayer, además de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, está el cerebro que detecta los estímulos por medio de los receptores simpáticos. Y estos receptores simpáticos están relacionados con la mácula densa. Y en esta mácula densa ya vienen los que son las tres vías, ¿no? Los tres efectos que vienen a ver que hay una estimulación por parte del sistema simpático. Entonces, esto de acá está extremadamente claro. No hemos, se han debido acobardar de escucharme hablar de esto durante 2 días. ¿Ya? Entonces, esto como el agua. Entonces, por otra parte, aquí está, directito el angiotensinógeno con la renina, forman angiotensina 1. Viene el tema a nivel del parénquima pulmonar, se libera la ACE, enzima convertidora de angiotensina, al unirse con angiotensina 1 hace angiotensina 2. Y aquí están los receptores AT1 y AT2, como habíamos visto ayer en la clase, un poco más largo. Y finalmente la AT1 es la que estimula la formación de la aldosterona y bueno, la aldosterona a la vasopresina. Ahora hay un cribado para hablar de hipertensión arterial. Esto si bien está en el Harrison, no está en la AJA, pero se lo estoy citando porque es la última edición del Harrison, que igual no es del 2024. Ya tenemos la óptima, normal, normal alta. Muy similar a la que teníamos igual aún en el 2003. Y veamos, óptima 120/80. Presión arterial normal de 120, 129, 80, 84. Normal alta 130, 139. 75, 89. Hay algunas pequeñas diferencias, pero vean, esta edición del Harrison del 2021, ya, vamos a ver de qué año salió, creo que es el 2020. El 21, ¿qué año es? Ahorita les digo de qué año es la edición 21. Es el 2022. Y vean, desde muchos años atrás sigue siendo la misma clasificación prácticamente o muy similar. Entonces, igual, esto se los voy a decir porque muchas veces, algo que yo hablaba el otro día con un colega, es que estamos estudiando medicina de primer mundo, pero ejercemos medicina en tercer mundo. Entonces tenemos que estudiar el doble, tenemos que estudiar lo actualizado y tenemos que estudiar lo antiguo, porque con lo antiguo es con lo que se trabaja en nuestros hospitales. Entonces, una presión óptima, hay que medir la presión arterial, dice, cada 5 años. ¿Ya? Una presión normal de entre 120, 129, 80, 89 cada 3. Ya cuando un paciente te llega con una presión normal o alta, ya hay que considerar dos factores, la enmascarada, ya, y la hipertensión de bata blanca. Y en estos casos hay que medir la presión arterial una vez al año, o sea, controles. Entonces, ¿qué significa hipertensión enmascarada y de bata blanca? De bata blanca. Mira, ¿qué significa? La hipertensión enmascarada?
que esto está bien en el Harrison descrito enmascarada. Enmascarada. Ya. Y aquí la línea. Entonces, la hipertensión enmascarada viene a ser ¿cuál? Un paciente que tal vez sabe que él está mal, sabe que él está mal, puede ser que ya sea hipertenso, que toma medicamento, puede ser que no, pero vienen a ser los gorditos, pacientes mañosos. Entonces, ¿qué hace? Si él está con una dosis de losartán de 50 en la mañana, el paciente se toma una tableta de 50 y media de otra, o sea, se toma 25 o directamente se toma dos tabletas de 50 de 100 ya a punto de entrar al consultorio. Entonces está enmascarando, puede ser un valor falso. Y la hipertensión de bata blanca es un paciente que no está enfermo, es un paciente sano, humilde, tranquilo, que no es mentiroso, pero al verlo al médico ya te genera un estímulo simpático, los nervios, viene la adrenalina, y estimula el estímulo simpático y aparece con hipertensión. Entonces, para evitar todo esto, nosotros como médicos somos más astutos que nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que hacemos? Ya vamos a pedir ya un mapa, ya un monitoreo aleatorio de la presión arterial. Entonces, monitoreo aleatorio presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que consiste esto? Van a estar haciendo controles en el hospital, en un medio intrahospitalario tienen que haber unos 3 controles y otros controles en su casa. Entonces ahí cuando ustedes le van a decir al paciente, donde debió escuchar a algún docente o algún doctor que le ha dicho a su abuelito, se va a tomar la presión arterial en su casa en la mañana y en la noche, en un cuaderno durante una semana y la otra semana me lo trae. Ahí se saca una curva y se ve cuántas tomas tiene una presión arterial alta y en qué horario. Y en base a eso se ve en qué momento del día tiene una hipertensión arterial que se le eleva. ¿Ya? Entonces aquí está la clasificación que se utilizaba, esta clasificación, ¿ya? Y aquí hay causas. ¿Por qué solamente están las causas secundarias? ¿Por qué no le estoy colocando causas primarias? Porque las causas primarias, por más que ustedes les quieran hacer el estudio que quieran al paciente, se define, pucha, no sé por qué no me ha salido ese mensaje, que es de origen esencial. Es de origen esencial. Pero en un momento.